Vivimos un tiempo en el que la realidad y la ficción se funden como dos corrientes del mismo río. Ya no se trata de distinguir qué es verdadero y qué es inventado, sino de comprender cómo ambas fuerzas se entrelazan para dar forma a nuestra era, porque lo que hoy llamamos realidad respira la imaginación de quienes la observan. La historia humana siempre ha oscilado entre esos dos polos, lo que existe y lo que soñamos. Pero en nuestro tiempo, bajo este cielo donde Neptuno sigue dictando sus leyes de ilusión y revelación, esa frontera se ha vuelto permeable, líquida, casi mágica. Y solo entendiendo esta mezcla, podemos intuir el verdadero poder contemporáneo, el poder de crear mundos. Así que no hablaremos solo de hechos, sino también de símbolos, no de certezas, sino de constelaciones que orientan la mente y el alma. Lo que vas a escuchar no pertenece al reino del ensayo ni al de la ficción, es ambos a la vez, un ensayo-ficción, un mapa hecho de intuiciones, verdades parciales y resonancias. Porque no tenemos todos los datos, pero sí tenemos la brújula de la imaginación, y con ella podemos atrevernos a conectar los puntos, a mirar el firmamento de los hechos y descubrir las líneas invisibles que los unen. Lo importante no es si todo esto es cierto, sino si al escucharlo algo dentro de ti despierta, como una estrella que recuerda su nombre. Vivimos en un mundo donde la verdad ya no es lo que era. Lo que llamamos realidad se fabrica, se pule, se lanza al mercado envuelta en una historia convincente. Y lo más inquietante es que ni siquiera creemos que esta noción tenga mucho sentido, porque todo lo que se afirma es posible, aunque no sea cierto. La frontera entre lo real y lo inventado se ha convertido en un campo de batalla invisible. El imperio lo sabe. Su estrategia es confundir realidad y ficción, hacer que una alimente a la otra hasta que ya no podamos distinguirlas. La verdad ya no necesita ser comprobable, solo creíble. Hoy una de las formas más eficaces de transformar el mundo es crear primero su ficción, sembrarla en la mente colectiva y luego dejar que la realidad corra detrás tratando de alcanzarla. Por eso, si queremos comprender el poder que rige nuestro tiempo, tenemos que recorrer el camino inverso, interpretar la realidad desde la ficción. Porque la ficción, en el fondo, es el laboratorio donde se modelan los hechos. La cultura, el arte, la narrativa, no son adornos de la historia. Son los astros bajo los cuales la historia se escribe. El imperio miente porque su naturaleza es el disimulo, y descifrarlo exige una cierta dosis de paranoia, de intuición, de lectura entre líneas. No necesitamos fuentes secretas para entenderlo. Basta con observar cómo brilla la superficie y sospechar qué sombra la proyecta. En el fondo, todo esto es un teatro cósmico, un escenario donde los planetas giran como actores antiguos, interpretando la misma obra una y otra vez. Y nosotros, bajo su guión invisible, tratamos de recordar cuál era el papel que vinimos a representar. Muchos de los métodos académicos fracasan cuando intentan comprender el poder, no porque carezcan de inteligencia o de método, sino porque parten de un principio equivocado, el de dividir. Fragmentan el saber en áreas separadas, inconexas, como si el conocimiento pudiera diseccionarse sin perder su alma. Divide et impera. El lema imperial sigue vivo, incluso en las universidades. Quieren comprender el poder, pero están atrapados en sus propias redes. La especialización, el rigor, la obsesión por la cita son en apariencia virtudes, pero también son los barrotes dorados de una prisión epistemológica. El método se convierte en dogma y el dogma en sumisión. No hay nada más disciplinado que un académico obediente al paradigma de turno. Sin embargo, hay quienes, desde dentro de esa misma estructura, siguen buscando espíritus valientes que aún saben mirar el cielo y el abismo al mismo tiempo. A ellos les debemos mucho, pero nuestro propósito es otro: unir los hilos, trazar el mapa completo, descubrir la constelación detrás del caos aparente, porque lo que parece desconectado, una guerra, una crisis, un cambio cultural,
una moda tecnológica, obedece a la misma lógica secreta. El poder imperial es una energía serpentina, se disfraza, muta, se proyecta bajo 1000 rostros. Seguir su rastro es como seguir un hilo rojo en el laberinto. Ese hilo es la violencia, visible o encubierta, física o simbólica. Y mientras creamos que cada conflicto es aislado, que los males del mundo son culpa de los otros, seguiremos siendo sus marionetas. Comprender esto es recordar que los pueblos de la Tierra compartimos una herencia común, un destino que trasciende las fronteras y las lenguas, que todos orbitamos bajo los mismos astros, y que resistir la violencia imperial empieza por reconocer esa unidad perdida. Por eso aquí no abundan las citas ni los formalismos. La urgencia del tiempo no lo permite. Lo que importa no es el pie de página, sino la visión, no el dato, sino la coherencia interior, el pulso invisible que une todas las cosas, como en el cielo, así en la tierra. Y aunque las ideas se crucen, se repitan, se mezclen, no hay error en ello, porque la realidad misma es circular, y su comprensión también. Lo que se busca aquí no es un discurso ordenado, sino una constelación de sentido, un mapa celeste del poder. Todo esto, el poder, la mentira, el teatro del mundo, ocurre bajo un cielo que también está cambiando. Neptuno, el dios de los sueños y las ensoñaciones, abandona las aguas profundas de Piscis para encender la primera chispa en Aries. Es el retorno del fuego, el fin de la niebla. Durante 14 años hemos vivido bajo el hechizo de un Neptuno pisciano, un tiempo líquido, emocional, narcótico, donde todo era posible menos la verdad. Nos enseñaron a temer la lucidez, a desconfiar de la intuición, a ridiculizar la astrología, mientras los amos del tablero trazaban sus planes con efemérides en la mano. Pero el ciclo termina, el mar se retira y deja al descubierto el escenario de la historia, una Matrix hecha de mentiras, pantallas y autoengaños. Neptuno en Aries no viene a consolarnos, viene a despertar, a romper los espejos, a devolvernos a un mundo de tierra y sangre, donde el alma debe decidir si arde o se apaga. La cabal que ama los astros también teme este tránsito, porque es el único que puede incendiar su arquitectura invisible, la Matrix de la espada y del fuego. Bajo este nuevo cielo, el imperio no solo será cuestionado, será desenmascarado. Su teatro, su propaganda, su aparente racionalidad quedarán iluminados por el resplandor de un Marte guerrero que exige acción y de un Saturno que pide cuentas. En febrero del 2026, cuando Neptuno y Saturno crucen sus órbitas por primera vez en 9000 años, la humanidad será dividida, no entre buenos y malos, sino entre los que despiertan y los que siguen soñando. Y ahí estaremos nosotros, herederos de linajes antiguos, hijos del barro y de la estrella, descendientes de quienes guardaron la chispa. Nos tocará reconstruir el mundo con manos temblorosas, pero conscientes, con espada, con fuego, con amor lúcido, porque el tiempo de los espejismos terminó. La caída de la vieja Matrix no será dulce, será necesaria, será justa, será ardiente, y cuando el humo se disipe, cuando el último telón caiga, quedará solo el escenario del nuevo ciclo, Neptuno en Aries, el despertar de la bestia, la aurora de los justos. El cielo ha dado la señal, el imperio tambalea, el fuego empieza. Astros también teme este tránsito, porque es el único que puede incendiar su arquitectura invisible, la Matrix de la espada y del fuego. Bajo este nuevo cielo, el imperio no solo será cuestionado, será desenmascarado. Su teatro, su propaganda, su aparente racionalidad quedarán iluminados por el resplandor de un Marte guerrero que exige acción y de un Saturno que pide cuentas. En febrero del 2026, cuando Neptuno y Saturno crucen sus órbitas por primera vez en 9000 años, la humanidad será dividida, no entre buenos y malos, sino entre los que despiertan y los que siguen soñando. Y ahí estaremos nosotros, herederos de linajes antiguos, hijos del barro y de la estrella, descendientes de quienes guardaron la chispa. Nos tocará reconstruir el mundo con manos temblorosas, pero conscientes, con espada, con fuego,
con amor lúcido, porque el tiempo de los espejismos terminó. La caída de la vieja Matrix no será dulce, será necesaria, será justa, será ardiente, y cuando el humo se disipe, cuando el último telón caiga, quedará solo el escenario del nuevo ciclo, Neptuno en Aries, el despertar de la bestia, la aurora de los justos. El cielo ha dado la señal, el imperio tambalea, el fuego empieza. La realidad y la ficción, dos fuerzas que siempre hemos creído separadas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que vivimos en una era donde estas líneas se han vuelto tan borrosas que ya ni siquiera podemos distinguir dónde termina una y empieza la otra? Es fascinante que lo menciones porque justo estaba pensando en cómo las redes sociales han transformado completamente nuestra percepción de lo que es real. Y lo más interesante es que esta fusión no es accidental. La realidad actual se fabrica constantemente, como un producto más en el mercado. Se pule, se empaqueta y se vende con una narrativa convincente. Bueno, y esto me hace pensar en cómo los grandes poderes utilizan estas narrativas. Es como si hubieran descubierto que la mejor manera de controlar la realidad es primero crear su ficción, ¿no? Exacto. Y aquí es donde entra algo fascinante. Durante los últimos 14 años hemos estado bajo la influencia de Neptuno en Piscis, creando esta realidad líquida donde todo parece posible, pero nada es completamente cierto. ¿Podrías explicar un poco más sobre este aspecto astrológico? Suena intrigante. Claro. Neptuno, el planeta de la ilusión y los sueños, está realizando un tránsito histórico. Está saliendo de Piscis, un signo de agua asociado con la disolución, para entrar en Aries, un signo de fuego que representa la acción directa y la claridad. Y esto coincide perfectamente con todos los cambios sociales que estamos experimentando, ¿verdad? Exactamente. Y hay algo aún más significativo. En febrero de 2026, Neptuno y Saturno se cruzarán por primera vez en 9.000 años. Este evento astronómico podría marcar un punto de inflexión en la conciencia humana. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para un cambio de esta magnitud? Bueno, necesitamos desarrollar lo que yo llamo una lucidez resistente. No es suficiente ser escépticos. Debemos ser activamente conscientes de cómo se construye la realidad a nuestro alrededor. Y supongo que también es importante mantener nuestra conexión con la intuición, especialmente cuando la realidad misma está en cuestión. Totalmente. La intuición y la capacidad de ver patrones más amplios son herramientas esenciales. Es como desarrollar una nueva forma de alfabetización que nos permita leer entre líneas. ¿Sabes? Esto me recuerda a cómo las antiguas culturas utilizaban los mitos para transmitir verdades profundas. Y esa es una observación brillante porque los mitos no son solo historias, son mapas de la realidad que nos ayudan a navegar tiempos complejos. En este momento de transición necesitamos nuevas narrativas que nos ayuden a dar sentido a lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo crees que este cambio de Neptuno afectará nuestra relación con la tecnología? Mira, el periodo de Neptuno en Piscis coincidió con la explosión de las redes sociales y la realidad virtual, creando una especie de Matrix digital, pero con Neptuno en Aries podríamos ver un despertar más crítico hacia estas tecnologías. Y todo esto suena bastante intenso. ¿Hay alguna esperanza en medio de tanto cambio? Definitivamente. La esperanza radica en nuestra capacidad colectiva para despertar y actuar con mayor consciencia. No se trata solo de desenmascarar mentiras, sino de crear nuevas formas de verdad y conexión humana. Entonces, ¿qué consejo final podríamos dar a quienes nos escuchan?
Les diría que cultiven su discernimiento, que confíen en su intuición tanto como en su razón, y que recuerden que estamos viviendo un momento histórico único. La confusión actual es parte de un proceso más grande de transformación colectiva. Y quizás también sea importante recordar que no estamos solos en este proceso de despertar. Exacto. Estamos todos juntos en esto, navegando estas aguas turbulentas hacia un nuevo amanecer. Y aunque el camino pueda parecer incierto, la claridad que viene con Neptuno en Aries nos ayudará a ver el camino con mayor nitidez. Gracias por acompañarnos en esta exploración de los misterios de nuestro tiempo.